Mirad, en esta videoconferencia lo que quiero hacer sobre todo con vosotros es reflexionar sobre la selección, porque en realidad el proceso de selección es algo que en principio todo el mundo cree que conoce y no lo conoce profundamente ni técnicamente. De hecho, sabéis que en este ámbito hay mucho intrusismo. Entonces, me gustaría responder algunas preguntas como ¿qué es un proceso de selección?, dónde empieza un proceso de selección, quién realiza un proceso de selección y cómo calcular sus costes. También porque cuando yo tutorizo vuestras intervenciones en los foros y todo eso, me doy cuenta de lo que os estoy comentando, que a veces no queda absolutamente claro lo que es un proceso de selección, cómo están organizadas sus fases, etcétera. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Lo primero que quiero indicaros, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, es que la selección es un proceso integrado dentro de toda la planificación y gestión de los recursos humanos, cuya planificación tiene otras áreas de intervención en este ámbito, en los recursos humanos. Para nada es independiente, de hecho, influye en muchas otras áreas dentro de los recursos humanos y esas otras áreas también influyen a él. Por ejemplo, tiene mucho que ver con el dimensionamiento y estructuración de los recursos humanos. Tiene mucho que ver con el desarrollo profesional. Tiene mucho que ver con la gestión de las retribuciones, con la evaluación la evaluación y gestión del rendimiento. Por supuesto, por ejemplo, en este último factor, la evaluación y gestión del rendimiento, la selección es un factor muy importante. Porque influirá en la evaluación y gestión del rendimiento en el sentido de que, dependiendo de a qué profesionales seleccionemos, se les tendrá que evaluar de una manera determinada y al contrario, ¿vale? Bueno. Una cosa que se me olvidaba deciros también es que en el proceso de selección, en todo lo que es la estrategia política y actuaciones de selección de un departamento de recursos humanos, no solamente influyen los otros procesos, análisis de puestos, etcétera, que se hacen en recursos humanos, sino que también influye la política estratégica de la empresa, las decisiones estratégicas de la empresa. Por ejemplo, si la empresa resulta que decide internacionalizarse y crear una línea de negocio en un país de Sudamérica, por supuesto, eso influye en recursos humanos y en la selección, porque seguramente esa expansión llevará aparejada una selección de posibles recursos humanos. Bien, en cuanto a la definición, el proceso de selección es un proceso mediante el cual una empresa da respuesta a las necesidades de personal, cubriendo los puestos necesarios para comenzar su actividad. Fijaos, dar respuesta a las necesidades de personal. Muchas veces esto, que parece tan obvio, se deja de lado y resulta que un proceso de selección no es colocar a una persona en un puesto de trabajo, sino dar respuesta a las necesidades concretas de personal que tiene una organización. No solamente colocar a una persona, que no es exactamente dar respuesta a sus necesidades, porque yo puedo colocar a una persona en un puesto de trabajo y resulta que por una mala selección no ser lo que necesita en ese momento esa organización concreta. Es la elección de la persona más adecuada para el cargo adecuado mediante unos criterios y herramientas objetivas. Yo siempre digo que no hay malos profesionales, sino que hay malas selecciones que colocan inadecuadamente a los profesionales en un puesto de trabajo. ¿Qué os parece esto que os pregunto? Muy cierto, me dicen por aquí. Me dicen que están de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues sí, es verdad. A lo mejor no es tan absoluto como lo he dicho, pero sí que es verdad que muchas veces un profesional no rinde lo que tiene que rendir o no se ubica correctamente en su puesto de trabajo y por lo tanto funciona correctamente en la organización porque no está correctamente seleccionado. Y os voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, muy gráfico, pero que a veces pasa.
Por ejemplo, imaginaos un despacho de abogados que resulta que contrata o que quiere contratar y para ello inicia una selección para contratar a una auxiliar administrativa. Y resulta que su primer criterio para contratar a esta auxiliar administrativa es que sea licenciada en Derecho. ¿Vamos bien con esa selección? Error, no. No, me dicen por aquí. Vale, explícame muy brevemente por qué. ¿Pensáis que no? Sobrecualificación, sobrecualificada. Sobrecualificada para el puesto de trabajo en cuanto a su formación, pero infracualificada para a lo mejor las labores que tiene que llevar a cabo, porque pensad que un abogado no tiene por qué conocer cómo se realizan las tareas administrativas, facturación, atención a clientes, etcétera, en un despacho de abogados o en una empresa. Con lo cual, luego no podemos colocar a esa licenciada o licenciado en Derecho en ese puesto de trabajo y decir que es mal profesional. No, le hemos colocado inadecuadamente. Vale, mirad, estas son las fases de un proceso de selección. La fase número 0, que significa que no se hace cuando se inicia el proceso de selección, sino que tiene que estar previamente hecha. El diseño o análisis de puesto de trabajo. Un proceso, como os digo, previo a lo que es el proceso de selección. El análisis de las necesidades de empleo. Siguiente fase. Lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar un proceso de selección es analizar las necesidades de empleo. Esta fase muy pocas veces se lleva a cabo. Siguiente fase, la fase 2, por la que empieza todo el mundo. Fijaos, el reclutamiento. La fase 3, la selección. Y por último, la fase 4, que a veces también se deja de hacer, no se hace. La contratación e incorporación del candidato a la organización. Bueno, vamos a ir viendo rápidamente cada una de ellas. Mirad, os decía que la fase 0, la fase de la cual debe partir un proceso de selección siempre, es el diseño o análisis del puesto de trabajo. Es decir, para iniciar cualquier proceso de selección tenemos que tener realizados el diseño o el análisis de un puesto de trabajo. ¿Sabéis lo que es esto, verdad? ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, me dicen por aquí, sí. Sí. Vale, analizar un puesto de trabajo significa conocer toda la información que tiene que ver con ese puesto de trabajo. Por ejemplo, la denominación del puesto, su misión, los objetivos de este puesto de trabajo, la descripción de las funciones a realizar, los recursos que utiliza, me refiero a técnicos, me refiero a humanos, las características laborales, el tipo de contrato para este puesto de trabajo, la categoría laboral para este puesto de trabajo, la remuneración para este puesto de trabajo, la posición jerárquica que ocupa en la empresa, el departamento en el que se enclava este puesto de trabajo, la estructura operativa, cómo opera este puesto de trabajo a nivel relacional, con quién se tiene que relacionar para llevar sus funciones a cabo y, por supuesto, los requisitos a nivel de formación, a nivel de habilidades y a nivel de experiencia. Bien, cuando nosotros analizamos los puestos de trabajo de una organización, que ya os digo, es el paso previo para lo que es la función de selección en un departamento de recursos humanos, pero para todas las demás funciones o procesos de recursos humanos igual, por ejemplo, la evaluación del rendimiento, por poneros un ejemplo. Bien, cuando eso está hecho, el resultado de este análisis de puestos es lo que llamamos una descripción del puesto de trabajo. ¿Me seguís, verdad? ¿Sabéis de qué estoy hablando igualmente? Vale, vuelvo a repetir. Si os vuelve a pasar, por favor me lo decís. Os estaba explicando que la fase 0 de la que tiene que partir el proceso de selección de personal y cualquier otro proceso en recursos humanos, y me refiero a la promoción, y me refiero a la evaluación del rendimiento, a cualquier otro proceso de recursos humanos, es el análisis de puestos de trabajo. El análisis de puestos de trabajo implica conocer toda la información del puesto de trabajo, y me refiero a todos esos apartados que estáis viendo y que tenemos que analizar sobre ese puesto de trabajo: denominación del puesto, misión, objetivos, funciones, recursos utilizados, características laborales como son el tipo de contrato, la categoría, el horario, la remuneración, la posición jerárquica en la empresa, los requisitos de acceso al puesto, formación, experiencia, cualidades personales, todo esto. Os decía también
que cuando se analiza cada uno de los puestos de trabajo de una organización, que ya digo que es el proceso base de cualquier departamento de recursos humanos y de cualquier proceso de recursos humanos, ese análisis de los puestos de trabajo da como resultado un documento en el que se recoge organizadamente toda esta información de los puestos de trabajo y que se llama descripción del puesto de trabajo. ¿Me habéis oído todos ahora? El nombre es la descripción, el nombre del documento es descripción del puesto de trabajo. Vale, seguimos avanzando entonces. Siguiente fase. Una vez que tenemos esto desarrollado, que ya os digo, no se desarrolla previamente a la selección, sino que ya tiene que estar desarrollado cuando se monta una organización o cuando se crea un departamento de recursos humanos. Es cuando se hacen esos análisis de puestos. Bien, partiendo de la base que eso ya está hecho, empezamos sí ya con el proceso de selección. Y la primera fase es detectar las necesidades de empleo de la organización. Este proceso se puede desarrollar y se debe desarrollar cíclica o puntualmente. Cíclicamente porque al departamento de recursos humanos no le puede llegar otro departamento o no le debe llegar otro departamento diciéndole, oye, necesitamos, tenemos ahora mismo un pico de trabajo muy grande o están saturados los puestos de trabajo de este departamento, necesitamos un puesto de trabajo más o necesitamos un auxiliar administrativo. No, eso debe analizarlo y preverlo el Departamento de Recursos Humanos porque para eso es su trabajo. Entonces, cíclicamente tiene que ir detectando las necesidades de empleo de la organización departamento por departamento. Y también lo puede hacer puntualmente, por ejemplo, en un momento clave de la organización que es cuando crea una nueva línea de negocio, cuando se internacionaliza, cuando pone en marcha un nuevo proyecto, por ejemplo, de obra civil. Ahí tiene que detectar, identificar las necesidades de empleo que va a tener esta organización. Vale. Más cosas sobre esto. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues mirad, ahí lo tenéis. Primero, hay que dimensionar la plantilla, es decir, saber si los puestos de trabajo son suficientes o no en un momento determinado o para un proyecto determinado. Segundo, hay que solicitar información de los departamentos, áreas, servicios de la organización. Fijaos, la fase 1 y la fase 2 en realidad es lo mismo, es obtener información sobre si vamos a necesitar más personal. Lo que pasa es que en la fase 1 quien calcula, quien identifica si se van a necesitar más puestos de trabajo es el Departamento de Recursos Humanos con el proceso de dimensionamiento. Y en el segundo caso, la información no la analiza ni la diseña el Departamento de Recursos Humanos, sino que se pide de manera externa a los departamentos de la organización. Cuando tenemos dimensionada la organización según el criterio de recursos humanos, es decir, tenemos la organización adecuadamente dimensionada, sobredimensionada en estos departamentos, infradimensionada en estos otros departamentos y por tanto hacen falta este tipo de puestos de trabajo. Y cuando hemos analizado también la información que nos proporcionan los puestos de trabajo, tomamos la decisión concreta de llevar a cabo una selección o varias selecciones para determinados puestos de trabajo. En este proceso, como estáis viendo, interviene recursos humanos, pero también intervienen otros departamentos de la organización que son los que nos van a proveer de información para analizar las necesidades de puestos de trabajo, de recursos humanos en nuestra empresa, incluso también la dirección que nos puede orientar en un momento dado si resulta que, por ejemplo, como os estaba contando, vamos a abrir un proyecto nuevo de obra civil. Bien, ¿entendéis esta primera fase de recursos humanos? Perdón, de selección. Perfecto. Si habéis trabajado en alguna organización, ¿me podéis contar cuántos de vosotros habéis visto que cíclicamente, me estoy refiriendo por lo menos a medianas y grandes organizaciones, se analizan las posibles demandas de empleo de la organización? ¿Habéis vivido esto?
No, no, yo no. No, 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 no lo he vivido. Bueno, sobran las palabras, ¿no os parece? Llegaban las demandas directamente, no cíclicamente. Bueno, por lo menos alguien reconoce que alguna vez se hace. Mirad, esto que me estáis diciendo de que no llegaban las demandas directamente es muy peligroso, porque un departamento económico financiero no es experto en recursos humanos. Entonces resulta que puede deciros a vosotros que le hace falta un auxiliar contable en un momento determinado y resulta que tiene otras dos auxiliares contables con un nivel de ociosidad de un 30% y no lo saben o no lo han visto. Con lo cual, sí es buena la información de ellos, pero nosotros también tenemos que analizar cíclicamente, como expertos en este tema, las necesidades de personal de la organización y contrastar información. Y además de todo esto, si a vosotros ya os llegan las demandas de empleo o las demandas de un puesto de trabajo de un departamento en concreto, entonces el Departamento de Recursos Humanos está reaccionando reactivamente y no proactivamente. O sea, es Recursos Humanos quien debería analizar la información que le ofrece cada uno de los departamentos y debe dimensionar los puestos de trabajo de la organización y decir a los departamentos: oye, mirad, os hace falta este auxiliar o un auxiliar o crear este nuevo puesto de trabajo en el departamento. ¿Vale? Y claro, el análisis es conjunto, sí. Por un lado, el departamento, como os decía, de recursos humanos lleva a cabo un proceso de dimensionamiento de la plantilla, ve y analiza si es suficiente, y por otro lado, aparte de analizarlo, recursos humanos también pide información sobre esto mismo a los otros departamentos de la organización. Bueno, vamos a seguir avanzando para que no se nos haga tarde. Bien, siguiente fase. Una fase que se supone que todo el mundo conoce, pero también os digo que no se hace con la profesionalidad o de la manera técnica que se debe llevar a cabo. Vale, nos metemos con el reclutamiento. Veo vuestros comentarios, no penséis que no los veo. Algunos los leeré y otros no, pues un poco para seguir con el hilo de la exposición y para que no se nos haga tarde. Bien, hablábamos del reclutamiento. ¿El reclutamiento qué es? Veréis, primero, es una fase previa y diferente al proceso de selección. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Y segundo, es el conjunto de acciones dinámicas, flexibles, para encontrar personas con las características que desea la organización para un puesto o unos puestos de trabajo concretos en el plazo determinado. Es decir, estamos hablando de encontrar, de momento de encontrar personas con las características que deseamos. ¿De acuerdo? Y por otro lado son las acciones de comunicación que necesitamos llevar a cabo para localizar y contactar con los candidatos que nos interesan, con esas personas que tienen las características deseadas, para convencerles de que se sometan a un proceso de selección posterior, a las entrevistas, pruebas correspondientes, con el fin de determinar si son el tipo de colaborador que buscamos. Es decir, el proceso de reclutamiento se queda en la captación de candidatos. Hasta ahí llega. Aún así, tiene unas fases muy concretas y determinadas, que son las siguientes. Mirad, lo primero que hay que hacer en un proceso de reclutamiento es crear una ficha resumen de los criterios de la información del puesto de trabajo para su publicación y divulgación. Repito, lo primero que se hace en el reclutamiento es crear una ficha o un documento resumen de toda la información del puesto de trabajo para el que se va a llevar a cabo la selección, para publicar esa información y divulgarla. Pregunta, ¿de dónde se saca esa información? Efectivamente, muy bien, del análisis de puestos, eso es decir, del análisis de puestos de trabajo y el profesiograma, que el profesiograma
es una descripción del puesto de trabajo un poquito más técnica, nada más. Es otra manera de describir el puesto, otro formato, pero es lo mismo. Vale, os decía, fijaos, cuando a mí me dicen, que ya os digo, no debe ser así, pero imaginaos que en un departamento nos dicen de repente, mira, necesitamos 2 operadores de logística. Yo no me voy en ese momento a conocer el puesto. Necesito captar toda la información sobre ese puesto y para ello, como os decía al principio, está ese proceso base que se lleva a cabo inicialmente en un departamento de recursos humanos y que en este caso nos proveerá de información para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el reclutamiento y la selección. Bien, pues entonces, cogemos ese análisis de puesto, ese procesograma del puesto de trabajo y llevamos a cabo un resumen que es, perdonadme que me quedo un poco sin voz, que es la que utilizaremos para el reclutamiento y para llevar a cabo nuestra oferta de empleo. Bien, una vez que ya tenemos bien clara toda la información sobre el puesto, o bien refrescada, en el caso de que lo conozcamos, lo siguiente que vamos a hacer es elegir las fuentes para localizar los candidatos y para comunicar la oferta. Esto es muy importante, ¿vale? Sabéis que hay 2 tipos de fuentes, las internas o la interna, que es utilizar la propia organización para proveer de posibles candidatos para ese puesto de trabajo, y las externas, como pueden ser la publicidad, anuncios en páginas web de trabajo, periódicos, las referencias, pero también hay otras que muchas veces no se exploran, como por ejemplo las instituciones educativas, las asociaciones profesionales, que muchas veces tienen bolsas de empleo, las consultoras y ETTs, por supuesto, candidaturas espontáneas, etcétera. Bien, de todas estas debemos seleccionar las que creamos convenientes. Muchas veces nos va a hacer falta nada más que una. Por ejemplo, si nosotros ponemos un anuncio en una web de trabajo, seguramente no nos hagan falta más. Importante, una cosa que se me ha olvidado deciros, cuando yo estoy hablando de web de trabajo, estoy hablando de la manera tradicional en que hasta ahora se ha llevado a cabo el reclutamiento. Sabéis, los que estuvisteis conmigo en otra videoconferencia que trataba de esto, que cada vez las redes sociales se utilizan más para el reclutamiento y es una fuente externa de posible captación de candidatos muy importante. El caso es que tenemos que elegir 1, 2 para publicar ahí nuestra oferta y a partir de dicha oferta obtener las candidaturas que nuestros posibles profesionales que vayan a optar este puesto cuelguen ahí. Vale, bienvenidos a todos los que os habéis estado conectando, que veo que sois ahora mismo muchos más de los que han empezado inicialmente en esta videoconferencia. Bien, seguimos avanzando. Fijaos, estamos hablando que primero necesitamos para hacer el reclutamiento un resumen del puesto de trabajo. Segundo, lo que hacemos es seleccionar las fuentes que vamos a emplear para el reclutamiento. Y tercero, diseñamos el anuncio. Un anuncio que debe tener unas condiciones básicas pues muy claras y muy simples. Y es que ese anuncio tiene que ser estructurado, con un lenguaje claro, concreto, conciso, con frases breves y no reiterativas. Vale, ¿por qué os imagináis que yo os recalco esto sobre los anuncios? Por el coste, por ejemplo, puede ser, sí. Por la efectividad, porque hay muchos inapropiados, porque a veces dar tanta información lleva a confusiones. Claro, fijaos, pensad un poco como profesionales de esto. ¿Qué pasa si yo resulta que pongo un anuncio poco preciso, repito varias veces lo mismo, no indico muy concretamente y muy claramente las funciones del puesto de trabajo, etcétera? ¿Qué creéis que puede pasar?
que recibiré más ofertas de la cuenta al verse identificado con la oferta más candidatos. Efectivamente, puede ser que ocurra una de estas dos cosas, ¿vale? Que recibamos más ofertas de las que en realidad deberíamos porque no estamos segmentando bien con nuestro anuncio, con lo que pone en nuestro anuncio, o todo lo contrario. Fijaos, que no sé si habíais pensado esto alguna vez, puede ser que el anuncio sea tan poco atractivo para los posibles candidatos que ni siquiera terminen de leerlo y mucho menos publiquen sus candidaturas. Esto yo lo he visto. Esto yo lo he visto muchas veces. Y es porque, lo que os decía, en empresas medianas, pequeñas, hay muchas veces que la selección no la realizan profesionales, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que el anuncio tiene que estar estructurado con un título en el que aparezca el título del puesto de trabajo, el nombre de la empresa, con un cuerpo en el que aparezcan las funciones, los requisitos que se solicitan, y con otra parte en el que aparezca lo que se ofrece al candidato. Es obvio, viendo un par de anuncios o tres, nos podemos hacer una idea de cuál puede ser la estructura de un anuncio y a partir de ahí redactamos el nuestro de esta manera, estructuradamente, con lenguaje claro, concreto, conciso, breve y sin reiterar, ¿vale? Ninguna frase. Bien, pues fijaos, no hemos terminado con el reclutamiento. Después de que hemos publicado el anuncio, tenemos que proceder a recepcionar todas las candidaturas, todos los currículums y analizar y organizar los currícula recibidos. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, en las páginas de empleo normalmente ya están preparadas con filtros que nos ayudan a ir segmentando y seleccionando y organizando los currículum de los candidatos que han optado por nuestra oferta. Entonces, gracias a esos criterios, nosotros podemos clasificar a estos candidatos, por ejemplo, en tres clasificaciones: candidatos descartados, candidatos en proceso y candidatos preferentes, que son los que más nos interesan. Bien, y por último, el reclutamiento termina con el primer descarte de candidatos que no cumplen los requisitos básicos del puesto de trabajo. Es decir, el reclutamiento termina con la primera criba, con lo cual, como vosotros estabais indicando previamente, cuanto más profesionalmente esté hecho el reclutamiento, cuanto más eficientes seamos a la hora de llevar a cabo el reclutamiento, mejor seleccionemos las fuentes, mejor redactemos el anuncio, mejor organicemos los currículums, más fácil, más sencilla y menos tiempo nos llevará la siguiente fase de la selección, que es la selección propiamente dicha. Bien, preguntas hasta aquí que podáis tener o comentarios que queráis hacer. Bueno, mientras me los vais poniendo, recordaos lo que os he dicho. Es muy importante ser eficientes y hacer correctamente el reclutamiento, si no que queréis trabajar muchas más horas, invertir mucho más tiempo del debido, porque os aparezcan muchos currículums que no tengan nada que ver o muy poco que ver con el perfil que habéis publicado o que pretendéis publicar, mejor dicho, o lo contrario, porque tengáis que llevar a cabo dos procesos de reclutamiento, o me refiero consecutivamente, o dos publicaciones de la oferta y recepción y organización de currículums, etcétera, por haber publicado un anuncio que no sea atractivo, ¿vale? Bien, por aquí me preguntan, por el momento, ¿puede que para canal la misma oferta se redacte de distinta manera? Buenísima pregunta que se me ha olvidado comentar a mí. Efectivamente, dependiendo de la fuente que nosotros elijamos, por supuestísimo, el anuncio, lo que pasa es que no nos da mucho más tiempo de detenernos en esto, pero el anuncio se publica y se redacta y se diseña de muy diferente manera. Por ejemplo, no es lo mismo un anuncio en una red social que un anuncio en una web de empleo que un anuncio en un periódico. ¿Vale? ¿He contestado a esta pregunta? O que un anuncio en la web de la empresa.
que a lo mejor queramos redactarlo de otra manera o incluso no queramos que aparezca determinada información inicialmente. Todo esto. Venga, pues vamos a seguir avanzando. Como veis, al proceso de reclutamiento se le presta bastante poca atención. De hecho, yo siempre os digo cuando os tutorizo el módulo de recursos humanos, que el proceso de selección, cuando lo ponéis en los casos, os dicen diseñad un proceso de selección y ponéis únicamente yo elegiría tal fuente externa para el reclutamiento. Habéis visto que no, que el proceso de selección es un proceso muy determinado, muy técnico, con las fases que os he contado, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar ya a la parte de selección. Vale, me dicen que se corta el audio. ¿Se corta el audio para todos? No sé por qué hoy está pasando esto, porque nunca me había pasado previamente. Vale, a ver si soy capaz de recordar. Ah, sí. Vale, no os preocupéis que lo repito, gracias por decírmelo. A ver, os estaba explicando que el proceso de reclutamiento es un proceso al que no se le presta demasiada atención. Y que de hecho, cuando yo tutorizo vuestros módulos de recursos humanos en la escuela, os explicaba que cuando en los casos os piden, mejor dicho, que diseñéis un proceso de reclutamiento, solamente hacéis mención a las fuentes. Yo elegiría tal fuente y como mucho al anuncio. Y os contaba que veáis cómo yo os he definido y os he determinado las fases del proceso de reclutamiento para que veáis que es un proceso que es muy técnico y muy estructurado, ¿vale? Y que hay que prestarle atención si luego queremos llevar a cabo una selección con un éxito adecuado. Vale, vamos a pasar a selección. ¿Me oís? Vale, fenomenal. Bien, imaginémonos que ya hemos optado por determinados candidatos después de haber hecho la primera criba con la que termina el proceso de reclutamiento. Ya vamos a empezar el proceso de selección, que consiste en determinar, aquí sí, en elegir los candidatos dentro de los que están reclutados que pueden formar parte de la organización, ¿vale? O que pueden ocupar un puesto diferente si estamos hablando de selección interna. Muy bien. A ver, en la selección se filtra a las personas con objeto de ir rechazando a aquellas que no cumplen los requisitos mínimos. Termina cuando se produce la contratación del candidato. Importantísimo, esto que os voy a decir ahora mismo, consiste en predecir el comportamiento futuro en el puesto de trabajo del aspirante, tomando como base ciertas variables, como los conocimientos, la experiencia previa, las cualidades personales del candidato. Esto significa que nosotros vamos a predecir el comportamiento de un candidato en un momento y en un tiempo determinado, por ejemplo, en la duración de una entrevista, en el puesto de trabajo que se supone que lo ocupará. Esto tiene siempre cierto sesgo de error. Cualquier proceso de selección, porque es una predicción, tiene siempre un sesgo de error. Por muy bien que la queráis hacer, por muy bien que estructuréis el proceso de reclutamiento y el proceso de selección, tenéis que partir de la base de que a veces algún candidato, cuando ya lo hemos colocado en el puesto de trabajo, será colocado de manera errónea. ¿Vale? ¿Qué os parece lo que os estoy contando? Muy cierto. Para eso existe el periodo de prueba. Vale. Una entrevista no es suficiente para predecir el comportamiento, por supuestísimo, ni muchísimo menos. Por eso os contaba los que os contaba. Vale, yo os explico esto porque, por ejemplo, yo que he sido durante muchos años, perdonadme, consultora externa de recursos humanos, a veces me pasaba con los clientes, ¿vale? Que me decían, es que tal persona no ha cuajado en el puesto de trabajo. A ver, es totalmente cierto que cuando un experto hace un proceso de selección, garantiza con muchísimo más margen el éxito de ese proceso de selección
y, por supuesto, encontrar el candidato correcto. Pero, repito, para que lo advirtáis, para que lo sepáis, no siempre se termina encontrando al candidato correcto, porque hay muchísimas variables que, por mucho que tú quieras tenerlas en cuenta, pues a veces influyen y tú en el proceso de selección no las puedes determinar, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Vale, importante, en el proceso de selección, y esto tenéis que tenerlo como metodología, en el proceso de selección se produce una comunicación bidireccional. Por un lado, el candidato informa y la organización recibe información sobre los conocimientos, habilidades, grado de motivación, creatividad, etcétera, del candidato, la flexibilidad para adaptarse a otros puestos, todo lo que tiene que ver con el candidato. Pero, ojo, que también la organización debe informar al candidato sobre las peculiaridades del puesto, las condiciones de trabajo, los compañeros que va a tener, me refiero a los puestos de trabajo, con los que se va a tener que coordinar, las condiciones de seguridad en el empleo, las posibilidades de promoción, todo esto, ¿vale? En la entrevista o durante el proceso de selección, tal cual nosotros lo programemos y lo definamos, ¿vale? Pudiera ser que lo más normal es que en una entrevista, que es solo una parte de la selección, ahora mismo lo vamos a ver, en esa entrevista se produzca esta comunicación bidireccional y nosotros informemos al candidato de todo esto. Pero puede ser que una organización decida informar por escrito, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver sobre la organización y el puesto en la fase de pruebas de idoneidad del candidato. Se lo da antes de entrar en la prueba, ¿vale? Bueno, seguimos. Mirad, aquí tenéis lo que podríamos decir un proceso de selección de lo más completo que puede haber, ¿vale? Fijaos, es un proceso de selección con sus dos fases, el reclutamiento y la selección. Dentro del reclutamiento, pues está esa solicitud de empleo, ese estudio de los currículums, etcétera, todo lo que os he contado, ¿vale? Aquí muy resumido. Y en la selección, fijaos todas las fases que se pueden llevar a cabo. Una entrevista preliminar, unas pruebas de idoneidad, una entrevista final, la valoración y decisión final y la última, que es la incorporación del profesional en el puesto de trabajo. Bien, vamos a ir una por una. Aquí voy a ir un poquito más deprisa porque me voy a detener en algo que vais a ver que es importante y que os va a gustar bastante. Como sé que esto más o menos seguramente muchos lo estáis recordando porque al menos básicamente lo conocéis, si me dejáis voy un poquito más deprisa y eso sí, si queréis que me detenga en algo me lo decís, ¿ok? Bien, primera fase, la entrevista preliminar. La entrevista preliminar, como todos podéis imaginar, por eso se llama así, es la primera toma de contacto con los candidatos. Se utiliza inicialmente para indagar alguna capacidad, preferencia del solicitante que no nos ha quedado claro en el proceso de reclutamiento y que son claves, son las que solicitamos para ese puesto de trabajo, ¿vale? Normalmente en la fase de reclutamiento quien la ejecuta es el profesional de recursos humanos, el técnico de los recursos humanos, y nos sirve todavía para cribar a los candidatos que no nos interesan, que no cumplen esos requisitos mínimos. Bien, después de esa posible prueba de idoneidad, de esa posible entrevista preliminar, podemos llevar a cabo una segunda fase dentro de la selección, que son las pruebas de idoneidad. Pruebas de idoneidad existen muchas. Yo aquí os he indicado las más comunes, os he hecho un resumen de las más comunes. Por ejemplo, las psicotécnicas, las que miden las capacidades intelectuales de los posibles candidatos, por ejemplo, la actitud verbal, numérica, de percepción, de razonamiento. Las que miden, también hay pruebas psicotécnicas que miden la personalidad. Todo ello, ya sabéis, a través de ítems, con las respuestas dadas, que son alternativas, y que de esas alternativas el candidato debe elegir la correcta. ¿Me seguís? ¿Entendéis esto que os he contado? Vale, ¿habéis visto alguna prueba psicotécnica? Yo que sé, por ejemplo, de personalidad el 16PF, pruebas de inteligencia, de actitud verbal. Vale,
O sea, que todos sabéis de qué estoy hablando estupendamente. Vale. Incluso algunos las ha utilizado. Perfecto, perfecto. Vale, pruebas de simulación. Las pruebas de simulación cuantifican de forma directa la actuación y el logro de algunos cometidos del puesto de trabajo o en un puesto de trabajo virtual. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Pues quiero decir que al candidato se le coloca para hacer una determinada prueba en el puesto de trabajo real o en un puesto de trabajo simulado para que él lleve a cabo la tarea que vosotros le pedís y saber si la lleva a cabo correctamente o no. Entonces, se cuantifica la actuación de este candidato mediante la observación, mediante nuestra observación. Vale, por ejemplo, esto se utiliza mucho, pues no sé, en procesos de selección, imaginaos, para pilotos de vuelo, pero también para muchas otras. No penséis que las simulaciones son solo simulaciones de este tipo. Incluso para los directivos se les pone a veces en un puesto de trabajo virtual, se les presenta un conflicto virtual con determinados profesionales a su cargo que ellos tienen que llevar a cabo y resolver, ¿vale? Bien, pruebas de conocimiento, pues son las que miden el grado de conocimiento sobre las materias relacionadas con el puesto, escritas, orales, todas esas, ¿vale? Que por ejemplo se utilizan mucho en las oposiciones, como sabéis. Bien, como decís que lo conocéis, no me detengo más. Bien, fijaos, en la selección hemos propuesto una primera entrevista preliminar, unas posibles pruebas de idoneidad que nos he dicho que pueden ser una o varias y mezcladas. Quiero decir que podéis hacer un test de capacidad y una prueba escrita de conocimiento, o podéis llevar a cabo un test de capacidad, un test de personalidad. Bueno, estas posibles combinaciones de pruebas de idoneidad. Bien, pero os decía que hemos hecho una entrevista preliminar, unas posibles pruebas de idoneidad, y ahora nos vamos a una entrevista de selección, que yo he puesto aquí final, ¿vale? Pero que en un proceso de selección puede haber 2, incluso 3 entrevistas hasta que se decida el candidato final. Bien, en esta entrevista lo que se hace es recibir a los candidatos que mejor puntuación han obtenido en las pruebas iniciales y que nos han descartado. Normalmente, en este tipo de entrevistas, que son bastante más técnicas, ya intervienen un profesional de los recursos humanos y también un director del departamento correspondiente. Y aquí ya sí, es una entrevista bastante más larga, en la que se indaga, ya os voy a enseñar a ello, pues sobre las habilidades, capacidades, preferencias de empleo, experiencia del candidato, todo ello. Vale, se lleva a cabo mediante una conversación, por supuesto, es una investigación de todos los datos que necesitamos sobre ese candidato, y acordaos de lo que os he dicho, el flujo de comunicación es bidireccional, siempre, que hay muchos entrevistadores que lo olvidan y no le hablan de la organización, no le hablan del puesto de trabajo o apenas, incluso no les hablan de cómo va a seguir el proceso de selección, de cómo se va a seleccionar finalmente y de cuándo al candidato final o definitivo. Esto ocurre. Y luego os contaré una cosa. Bien, nos vamos a centrar entonces ya dentro de todas estas fases que os he contado en lo que es la entrevista, ¿vale? Porque sabéis que dentro de los instrumentos de selección es lo más utilizado. Hay muchas veces que no se utilizan pruebas de idoneidad, que no se hacen simulaciones, sino que simplemente se lleva a cabo la selección con una entrevista de personal. Y como nos estamos jugando todo el dinero a un solo caballo, hay que hacerla de la manera más profesional posible para poder seleccionar de la manera más objetiva posible también al candidato. Bien, entonces, en cuanto a la entrevista, ¿qué tenemos que saber? Pues primero, sus fases. La primera fase, la preparación de la entrevista. Cuando nosotros tenemos que ponernos a diseñar un proceso de selección, además de seleccionar las fases de ella, vamos a seleccionar qué hacemos en cada fase. Y dentro de la fase de entrevista, lo que vamos a seleccionar primero es su preparación, es decir, en qué ambiente se va a llevar a cabo, me refiero en qué lugar, cómo vamos a crear un ambiente psicológico adecuado,
la imagen que vamos a proporcionar de la empresa al candidato, todo esto hay que valorarlo. El contenido, debemos organizar un plan de la entrevista, un esquema en el cual aparezcan todas las preguntas que nosotros le vamos a hacer al candidato, ¿vale? Bien, esto es clave para que la entrevista se lleve a cabo de una manera adecuada. Repito, preparar el lugar físico, el ambiente psicológico, la imagen que se proporcionará de la empresa y todo el contenido, el esquema en el que va a estar todo lo que tiene que ver con las preguntas que le vamos a hacer al candidato, con la información que le vamos a proporcionar, todo eso. Bien, ¿os acordáis que yo os decía antes que os iba a contar una cosa? A ver, la entrevista se tiene que llevar a cabo muy bien porque, aparte de que nos va a servir en recursos humanos para seleccionar a un candidato que se supone queremos que sea idóneo, además es la imagen de cara al exterior de nuestra empresa. Claro, si es una empresa pequeña, a lo mejor recibimos 5 candidatos y la imagen de nuestra empresa no se ve muy perjudicada si la selección no se hace correctamente. Pero si estamos hablando de una empresa como el Corte Inglés, la cosa cambia, o como Telefónica. Hay que llevar a cabo entrevistas adecuadas, profesionales, porque está en juego la imagen de la empresa, ¿vale? Bien, os estaba contando, lo último que estábamos hablando que había que preparar son las preguntas que hay que hacer al candidato. Bien, os voy a explicar todo el tipo de preguntas que se le pueden hacer a un candidato, que esto es lo que menos suelen dominar los profesionales de la selección y sin embargo es el mejor instrumento para captar información, obtener información de candidatos y además que sea una información verídica, que sea real, ¿vale? Bien, podéis hacer al candidato preguntas cerradas, es decir, aquellas que se contestan con un sí o con un no. Preguntas abiertas, aquellas que se contestan de manera abierta, con una frase, con un discurso, por decirlo de alguna manera. Preguntas generales, pues por ejemplo, díganme la edad que tiene, preguntas que se hacen a la mayor parte de los candidatos. ¿Ha trabajado usted en empresas de este tipo? No sé, ese tipo de preguntas. Preguntas enfocadas, que son aquellas que le hace el entrevistador a un candidato concreto por un aspecto concreto que él quiere averiguar o que le ha llamado la atención de ese candidato. Pues por ejemplo, explíqueme por qué siendo especialista en recursos humanos ha realizado cursos en el área de marketing. ¿Vale? Esas preguntas enfocadas surgen, no se pueden planificar previamente, surgen en el diálogo con el candidato, pero todas las demás sí que deben estar planificadas. Bien, y preguntas de autoevaluación que exploran la conciencia del solicitante sobre el mismo, sobre su trayectoria laboral, etcétera. Por ejemplo, un formato de una pregunta de autoevaluación sería: dígame qué opina de su trayectoria laboral. Dígame qué opina de su vida en la universidad, cómo fue, si la llevó a cabo según su criterio satisfactoriamente o insatisfactoriamente. Estas son preguntas de autoevaluación que el propio candidato autocritique de una manera constructiva pues el aspecto por el que le queremos preguntar. Bien, ¿hasta aquí entendéis este tipo de preguntas? Vale, por aquí me decís que las habéis trabajado, si no me equivoco. Vale, y me decís que sí. Bien, pues ahora pasamos a las preguntas un poquito más difíciles. Que esto es lo que os digo que quiero que seáis capaces de utilizar bien, ¿vale? Vamos a ir más despacito. Bien, aparte de las preguntas normales que se le suele hacer al candidato y que están muy usadas y muy ajadas, por ejemplo, ¿usted tiene experiencia en diseño de páginas web? Por ejemplo. Bueno, aparte de esas, existen otro tipo de preguntas con otro formato que nos pueden ayudar a captar información de candidato y además sin que él se entere lo que le estamos preguntando y por lo tanto de forma mucho más veraz, ¿vale? Por ejemplo, empezamos la primera, la que se llama pregunta de descripción de un comportamiento. A ver, con esta pregunta lo que vamos a intentar es trasladar al presente o al futuro un comportamiento pasado del candidato. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que usted tuvo una discusión con un compañero? Cuéntemelo, ¿cómo lo resolvió? Bien, nosotros le hacemos que traslade
este hecho del pasado al presente para intentar conocer sus conocimientos, habilidades en resolución de conflictos. ¿Entendéis este tipo de preguntas? Vale, fenomenal. Seguimos con la siguiente, la situacional. Bien, en esta lo que vamos a intentar es tratar de poner al candidato en una situación muy concreta, ¿eh? Tiene que ser muy concreta porque si no el candidato, el pobre, no entiende lo que le queréis preguntar. Y poniéndole en esa situación tan concreta, lo que vamos a evaluar es cómo actúa y cómo reacciona frente a esa situación. Una situación que le puede pasar en su puesto de trabajo. Por ejemplo, suponga que un cliente entra a la oficina muy enfadado y chillando. ¿Qué haría usted? Le ponemos un supuesto práctico, concreto, vuelvo a repetir, lo más real posible que puede ocurrir en el puesto de trabajo, y le pedimos que reflexione sobre lo que él haría. ¿Vale? Bien, ¿entendéis esta otra? Sí, ¿cómo cree cómo cree que habría que reaccionar? Sí, pero las preguntas al candidato no se le pueden hacer tan indirectas, ¿vale? No se le puede decir, ¿qué cree usted? ¿Cómo cree que habría que reaccionar? Sino directamente, ¿qué haría usted? Para que él se pueda poner mucho más en situación, pueda elaborar el contexto en su mente, pueda imaginarse la situación y, por tanto, perdonad, que es que estáis oyendo de vez en cuando pitidos, voy a quitar el volumen y ya no nos vuelve a pasar. Vale. Bien, os decía que él así se hace en su mente una composición de la situación y puede daros a vosotros, perdonad. Bueno, pues os decía que con esa pregunta más concreta, el candidato, en resumen, se puede generar una situación mucho mejor en su mente. Vale, a ver qué me habéis preguntado por aquí. Directamente poniéndole ejemplos directos. Me refiero a que puede responder lo que él cree que queremos escuchar. Yo le llamo entrevista de selección por competencias. Vale, a ver, poco a poco. Poniéndole ejemplos directos y muy concretos. Exactamente, cuanto más concretos mejor. Sí, el candidato puede responder lo que cree que queremos escuchar. El problema es que con esto lo que le estáis pidiendo es que él responda técnicamente ante una situación. Si no sabe, o sea, si vosotros le decís a un cliente, perdón, a un candidato, suponga que un cliente entra a la oficina muy enfadado y chillando, ¿qué haría usted? Si no os la contesta, él no puede contestar ahí lo que él cree que debe hacer, sino que directamente lo sabe hacer porque se ha enfrentado a esto y se ha enfrentado de manera exitosa, o no sabrá qué deciros, ¿vale? Y si él tiene unas estrategias para enfrentarse a un cliente enfadado, será las que os cuente y se supone que utilizará en el futuro, ¿vale? Bien, y no es una entrevista de selección por competencias, no. Las entrevistas de selección por competencias, más bien al candidato le ponen eventos más complejos, ¿vale? Como una especie de casos, no una pregunta tan concreta, sino un caso un poquito más extenso, y no le preguntan, diga usted qué haría, sino que sobre ese caso y sobre ese evento, y no me entretengo mucho porque no trata de esto la videoconferencia, le hacen multitud de preguntas al seleccionador, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a seguir. Fenomenal, que me digáis ok. Vale, la pregunta que se llama de solución de problemas. A ver, aquí se le pone, esta es un poco diferente de la situacional. Podría ser situacional, pero es específica porque le vamos a poner al candidato ante una situación técnica, ¿vale? Es decir, se propone un asunto al candidato en la que se ponen a prueba sus capacidades, agilidad mental para evaluar la resolución técnica propuesta por el candidato. Necesitamos que nuestra empresa tenga presencia en Internet. ¿Qué estrategia y acciones propondría para ello? ¿Vale? Imagínese que el aire acondicionado, el aparato de aire acondicionado sufre este incidente. Dígame usted cómo solucionaría la avería. No, los conocimientos, a ver, bueno, sus conocimientos, pero prácticos, no teóricos, prácticos.
¿Vale? ¿Esto queda claro? La diferencia con la situacional es lo que os estaba contando, que la entrevista de solución de problemas se refiere a una situación técnica, de su trabajo técnico. ¿Vale? Pues si estamos hablando de un diseñador de páginas web, pues una pregunta de solución de problemas tendría que ver con el diseño de páginas web. Dígame usted cómo crearía tal página web. Y si estamos hablando, no sé qué deciros, de un camarero, pues dígame usted cómo monta determinada mesa o determinado salón. ¿Vale? Sí, mirad, ese comentario que me ponéis es muy interesante, que el entrevistador no tiene mucha idea de máquinas de aire acondicionado. Efectivamente, pero para eso tiene dentro de su empresa a ese experto que le ayudará a diseñar este tipo de preguntas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, he seleccionado y durante mucho tiempo me he dedicado a seleccionar a profesionales del área comercial, pero también he diseñado a profesionales muy técnicos, y cuando a mí me faltaban conocimientos, pues por ejemplo a consultores de empresa, a asesores fiscales. ¿Vosotros os imagináis que yo puedo saber y conocer con profundidad la fiscalidad? Pues no. Entonces lo que hago es ayudarme de profesionales que me ayudan, valga la redundancia, a diseñar este tipo de preguntas. A ver, el experto está en la entrevista, normalmente ya sabéis que en la definitiva o en la entrevista más profunda, y puede ser que esta pregunta la haga él, pero previamente tiene que estar diseñada, o puede ser que la hagáis vosotros, ¿vale? Indistintamente, como consideréis en un momento determinado que es más conveniente. Depende mucho del tiempo de la empresa y todo eso. Y sí, el trabajo en equipo es importantísimo. Vale, ahora sigo contestándoos a lo que me decís. Vamos a mi tipo de pregunta favorita, la pregunta de tensión. A ver, este tipo de preguntas lo que intentan es tratar de provocar en el candidato tensión, pero no porque sí. Os decía, la pregunta de tensión es una pregunta que intenta provocar tensión en el candidato. ¿Para qué? ¿Porque sí? No. Porque se intenta conocer su reacción, su comportamiento ante situaciones de tensión, ante situaciones difíciles en las que tiene que manejar correctamente y gestionar correctamente su autocontrol. Por ejemplo, esto es una pregunta de tensión. Parece que usted ha venido a la entrevista teniendo claro que, por lo que veo, en su currículum no posee los requisitos que solicitamos. Así que explíqueme usted, si no posee los requisitos, ¿por qué está aquí? ¿Vale? Seguro que algunos de vosotros habéis sufrido este tipo de preguntas. Vale. A ver, os decía, un ejemplo de una entrevista de tensión. Imaginaos que estáis viendo el currículum de un candidato y de repente decís, bueno, veo que usted ha llevado a cabo su carrera en 7 años. ¿Me puede explicar por qué no lo ha hecho en el periodo indicado, que son los 5 años o los 4 años? ¿Me puede dar la razón de esto? Por ejemplo, eso sería un tipo de pregunta de tensión si lo que queréis es provocar tensión al candidato, claro, si ese es vuestro objetivo. A ver, por aquí me dicen que en una entrevista el entrevistador, para recrear una situación, le dijo que su padre había muerto esa misma noche y tenía que solventarle dudas sobre su herencia. El entrevistador actuaba incluso mostrándose abatido, pero interesado en continuar. Pues sí, puede ser que eso fuera una entrevista, perdón, una situación para intentar ver cómo manejabais la tensión, perfectamente, porque de hecho en un banco eso os va a pasar. Sí, podría ser perfectamente una situación de tensión. ¿Vale? No repito más ejemplos porque vuestro compañero os ha puesto otro muy adecuado. ¿Vale? Y vamos así un poquito más deprisa, que tenemos que avanzar. Bien, entonces, fijaos, con todo lo que os he contado, nunca debéis utilizar preguntas genéricas.
¿Es usted bueno en su trabajo? A ver, ¿para qué utilizamos esa pregunta? ¿Conocéis algún candidato que os vaya a decir que no? Preguntas teóricas. ¿Cómo supervisaría a un trabajador? Vale. Os decía que no debéis utilizar preguntas genéricas. Por ejemplo, ¿es usted bueno en su trabajo? Porque esas preguntas no os aportan nada. Las hacen muchos seleccionadores y no os aportan nada. Porque os estaba preguntando que si conocéis a algún trabajador o, perdón, algún candidato o algún profesional que en una entrevista de selección le pregunten, ¿usted tiene experiencia en esto? Y diga que no. ¿O usted es bueno en su trabajo? Y diga que no. ¿Conocéis a algún candidato que diga que no? Pues ¿para qué hacemos esa pregunta que tiene la respuesta inducida? ¿Vale? Preguntas con respuesta implícita, que es lo que os estoy contando. Por ejemplo, a usted no le importaría hacer horas extras, ¿verdad? ¿Qué os va a decir el candidato? Y utilizad, en vez de estas, preguntas como las que os he contado anteriormente. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir que ya nos queda muy poquito. Después de que nosotros hemos planificado toda la entrevista, acordaos tanto el sitio donde la vais a llevar a cabo, ese ambiente, lo que se va a decir al candidato, la batería de preguntas, todo eso, ya nos vamos a la fase de ejecución, que es la de intercambio de información, ¿vale? Donde, bueno, pues se lleva a cabo todo ese diálogo, todas esas preguntas que hemos preparado. Voy un poquito más deprisa, porque esto sí que lo conocéis. Bien, en este diálogo, en esta entrevista, ¿qué es lo que nosotros los seleccionadores intentamos explorar? Pues, por ejemplo, las capacidades, las aptitudes para el desempeño del puesto, y me refiero al razonamiento verbal, razonamiento numérico. Vale, también las cualidades personales, como por ejemplo la estabilidad emocional, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia a la frustración, y también las habilidades sociales, pues si posee cortesía, empatía, una buena comunicación, una buena gestión de conflictos. ¿Qué más se explora en la entrevista? Los posibles intereses profesionales que él pueda tener. ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva a venir a esta entrevista y a interesarse por este puesto? El puesto de trabajo en sí, el salario, el que no encuentra nada, porque todo eso es muy importante para luego su rendimiento. Y por supuesto el aspecto físico, si la forma de vestir es apropiada al puesto de trabajo para el cual esa persona va a ser seleccionada, ¿vale? Todos estos aspectos, a ver qué ha pasado aquí, todos estos aspectos se exploran a través de las preguntas que le vamos haciendo al candidato, ¿vale? Bien, y luego queda la fase de determinación en la cual el seleccionador comunica al entrevistado que ya se ha terminado esa entrevista. Vale, esta fase de determinación es una fase a la que el seleccionador le tiene que prestar mucha atención, porque normalmente es con lo que se queda el candidato. Entonces, hay que hacerla adecuadamente, asegurarse de que hemos abordado todos los temas, dar oportunidad al candidato de una manera muy cortés a que realice las preguntas que desee, eliminar toda la tensión que se haya generado en la entrevista, perdón. Y otra cosa que yo no os he puesto aquí es que hay que comunicarle al candidato, por deferencia, por educación, por profesionalidad, cómo va a continuar el proceso de selección, ¿vale? Y cuánto queda para que se seleccione al candidato concreto. Vale, después de eso llega la valoración y decisión final, en la cual se valoran a todos los candidatos, se supone que mediante unos criterios que previamente se han establecido y para los cuales se han adjudicado unos intervalos de puntuación. Por ejemplo, formación del 1 al 5, experiencia del 1 al 5, capacidad para la comunicación del 1 al 5, empatía del 1 al 5, razonamiento lógico del 1 al 5, ¿vale? Y a partir de ahí vais dándole una puntuación a cada candidato y así se valora. ¿Esto lo habéis entendido, que es muy importante? Bien, por aquí me dicen que sí. Es que pensad que si no, no vais a seleccionar a un candidato de manera objetiva. Si no, os dejaréis llevar pues por la intuición. Y la intuición es mala consejera, ¿vale? Bien, veo que por ahí me decís que lo utilizáis. Cuando estéis valorando a los candidatos, recordad que hay que evitar la influencia de los prejuicios personales,
hay que ser prudentes en las apreciaciones, intentando ser los más objetivos posibles. Por ejemplo, yo cuando entreno a seleccionadores y les hago que pasen entrevistas, pues cuando me dicen, no, es que este candidato parece un poquito, pues no sé qué deciros, intolerante, por deciros algo. Y yo siempre les digo, muy bien, decidme en qué os basáis exactamente, en qué observación, de qué conducta o en qué respuesta os basáis para decirme que este candidato puede ser un poquito intolerante, ¿vale? Porque si no, vuelvo a repetiros, nos dejamos guiar más de impresiones, y las impresiones, las intuiciones son malas consejeras, ¿vale? Bien, y nos queda lo último dentro de lo que es el proceso de selección en sí, que es la incorporación del candidato al puesto de trabajo y a la organización. Cuando a este candidato se le ha incorporado a la organización, podemos decir que se ha terminado el proceso de selección, no antes. Y por supuesto, incorporar al candidato no es coger y decirle, mira, esta es tu mesa, esta es tu silla y bienvenido a la organización. No, ya sabéis que es un proceso complejo en el cual se va integrando al candidato en la empresa mediante un plan, ¿vale? Un plan de incorporación, un onboarding plan, que se dice en inglés, para asegurarse de que esa integración es rápida y efectiva para que el empleado rinda pues en 2 días, en 10 días, en lo que sea. Es el plan de acogida. Sí, a ver, forma parte del proceso de selección o si queréis lo podéis poner como fase posterior. Me da igual, pero hay que realizarlo y realizarlo convenientemente, ¿vale? Vale, no os preocupéis que tampoco... Vale, repito. A ver, lo que menos me importa es que consideréis la incorporación del candidato al puesto como dentro de lo que es en sí el proceso de selección o que lo saquéis fuera como un proceso diferente. No importa. Lo importante es que consideréis que es un proceso complejo y que hay que diseñarlo y llevarlo a cabo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok, bien, y creo que ya nos queda lo último, efectivamente. A ver, este tema que seguramente no habréis visto nunca, y es cómo calcular los costes de un proceso de selección. Vale, bueno, pues entonces, los costes de un proceso de selección se calculan primero diferenciándolos en costes directos e indirectos. Los costes directos son aquellos que intervienen directamente en ese o que se utilizan directamente para esa selección, ¿vale? Que digamos se adhieren directamente a ese proceso de selección. Y los costes indirectos o de soporte son aquellos que son recursos que hay en la empresa y que en un momento dado hacen de soporte al proceso de selección y por tanto, si nosotros en el proceso de selección nos servimos de ellos, hay que calcular el coste de cualquier recurso que vayamos a utilizar, aunque sea de soporte. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo entendéis? Vale, me vais diciendo que sí. Mirad, vamos a verlo con un ejemplo, que lo vais a entender mucho mejor. Aquí tenéis un posible formato que os he hecho de un posible cálculo de costes de un proceso de selección. Bien, ahí tenéis los costes directos, como por ejemplo los que directamente se consumen y se crean para ese proceso de selección. Por ejemplo, la publicación del anuncio, los materiales que hubiera que proporcionar a los candidatos, pues imaginaos, no sé, test para que cumplimenten, el alquiler del local, el alquiler de la sala, el alojamiento y las dietas de los posibles seleccionadores, el posible transporte, tren, avión o el posible combustible que fueran a consumir los seleccionadores y luego, dentro de los costes directos, el coste directo de personal, es decir, el coste de nuestros seleccionadores. Ahora os explico cómo se calcula eso, ¿vale? Y luego tenemos los costes indirectos. Por ejemplo, el posible software que vayamos a emplear, si es que lo vamos a emplear, si no, no. El posible material de administración, folios, etcétera.
el posible consumo de teléfono que se vaya a hacer porque una administrativa tenga que ir llamando a los candidatos, y los posibles costes indirectos de personal. Es decir, para yo calcular el coste de un proceso de selección, si hay una administrativa que me apoya, tengo que saber calcular, y ahora os enseño también a hacerlo, lo que es administrativa, lo que cuesta el trabajo de la administrativa en ese proceso de selección en concreto, ¿vale? Bueno, miradlo, aquí lo tenéis. ¿Cómo se calcula? Ay, perdonad. A ver. Vale, mirad. ¿Cómo se calcula si estamos hablando de un proceso de selección externo, de reclutadores y seleccionadores contratados de manera externa? ¿Cómo se calcula el coste directo de personal, el coste de esos seleccionadores? Pues veréis, por ejemplo, los test estarían en el material para los participantes. Todo lo que vayan a utilizar los candidatos está en costes directos. ¿Vale? Bueno, os decía, os voy a enseñar ahora a hacer un cálculo de lo que puede costar el contratar a seleccionadores externos. Mirad, pues imaginaos que nos dicen estos seleccionadores que nos llevan 30 euros la hora, o somos una consultora que ofrecemos a seleccionadores. Pues nuestros consultores, nuestros seleccionadores, su precio son, o su coste, mejor dicho, que no es lo mismo, 30 euros la hora. Bien, si nosotros estimamos y planificamos la duración del proceso para 14 días y para 5 horas de trabajo durante esos 14 días, si nosotros multiplicamos 14 por 5, nos dan 70 horas. Si tenemos 3 seleccionadores que van a intervenir en ese proceso de selección, porque lo hemos planificado así, por el tamaño de esa selección, pues los costes de personal se calcularían de la siguiente manera. Hay que multiplicar el precio hora por el número de horas, por el número de candidatos, y el coste directo, los costes directos de nuestra selección serían 6.300 euros. ¿Entendido? Fenomenal. Vale, vamos ahora a calcular a eso se le suma el resto de costes directos. Sí, perdonadme, es que el resto de costes directos no os los he puesto porque como son muy sencillos, pues la publicación de un anuncio es lo que cobren por publicar ese anuncio. El transporte, pues lo que os diga la compañía aérea. Entonces sí, se programan todos esos, o se pide presupuesto para todos esos costes, y todos los costes directos, incluido el de los seleccionadores, se suma. Y con esa suma tenemos los costes directos, que pueden ser 7.000, 8.000 euros, lo que sea, ¿vale? Bueno, ahora os voy a enseñar a calcular los costes indirectos, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos una consultora externa y que nos han contratado pues para hacer esa selección. Pero claro, resulta que la secretaria que tenemos tiene que intervenir pues para hacer determinadas labores, por ejemplo, llamada a candidatos. Claro, ¿cómo calculamos el coste de la secretaria para ese proceso de selección? Pues mirad, vamos a suponer que los costes salariales, salario más seguros sociales de esta secretaria, son 1.200 euros. Vale, pues sobre ese precio, sobre ese coste salarial, vamos a calcular el coste salarial no por mes, sino por hora de la candidata. Entonces, y nosotros multiplicamos 22 días por 8 horas de jornada, nos dan 176 horas. Si dividimos el salario de esta posible secretaria entre el número de horas al mes, sí, el número de horas al mes, que es el trabajo efectivo, nos dará 6,82, que es el coste de nuestra secretaria por hora. Bien, nosotros hemos calculado que esa secretaria tiene que hacer determinado número de llamadas de 5 minutos, que en total son 6 horas, más va a tener que hacer esto por ordenador, estas comunicaciones, etcétera, etcétera. En total estimamos que va a trabajar 10 horas en nuestro proceso de selección. Pues ya es fácil, 6,82 por 10 horas, el coste de la secretaria, que es un coste indirecto para este proceso de selección,
sería 68,2. ¿Entendido? Vale, esto que estamos haciendo se llama prorratear el coste indirecto para un proceso, para una actividad concreta, ¿vale? Todo esto hay que hacerlo de manera parecida con el teléfono. Quiero deciros, por ejemplo, si vosotros mensualmente, pues no sé, ese departamento o esa empresa gasta tanto de teléfono y resulta que para este proceso de selección se prevé que se va a utilizar 5 horas, pues lo mismo, se divide la factura o lo que pone en la factura de teléfono por las 5 horas. Y así con todo, ¿vale? Y después se suman. Y nos salen todos los costes indirectos. Y a esto se le suman los directos. ¿Entendido? Sí, por regla de 3, sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues venga, que ya nos queda esto y terminamos. A ver, ahora vamos a imaginarnos, yo os he contado que estábamos calculando los costes directos para seleccionadores que fueran externos a una organización. Pero ahora vamos a imaginarnos que no, que nosotros somos una empresa y resulta que en esa empresa hay un departamento de recursos humanos y que en ese departamento de recursos humanos vamos a imaginarnos, pues no sé, un centro comercial, ¿vale? Una compañía que se dedica a gestionar centros comerciales. Bien, entonces vamos a imaginarnos que tenemos un departamento de recursos humanos y en ese departamento de recursos humanos hay 3 técnicos de selección. Claro, ¿qué hago? Porque ahí no me dicen, a ver, el seleccionador cuesta 30 euros la hora. ¿Cómo yo calculo? Porque los demás costes directos se calculan igual. Pues el anuncio lo que cueste, el alquiler de la sala si se necesita lo que cueste, el transporte lo que cueste. Ya, pero ahora que yo no sé lo que puede costarme por hora el seleccionador, ¿cómo calculo en concreto este coste directo para calcular los costes de un proceso de selección de manera interna, hecha por una empresa que tenga un departamento de recursos humanos? Pues sí, caballeros, lo habéis adivinado, muy bien adivinado. Como la secretaria. Mirad, aquí lo tenéis. Si quiere, sí quiere. Mirad, vamos a imaginarnos que los costes salariales de un técnico de selección son 1.500 euros al mes. Hacemos lo mismo, dividimos los costes salariales de este puesto de trabajo entre las horas efectivas y nos dan 8,52 euros, que es el precio hora de este puesto de trabajo, que es el técnico en selección. Vale, ahora lo que tenemos que saber son las horas imputadas del técnico al proceso de selección. Si tenemos pensado que él va a trabajar 14 días en el proceso de selección, pues 14 por 8, si no me equivoco, son 112 horas. Bien, entonces ahora calculamos los costes salariales del técnico del proceso de selección, pero imputados al proceso. O sea, lo que yo quiero saber es, sí, mi seleccionador cuesta a la empresa 1.500 euros. Ya, pero para este proceso de selección, ¿cuánto cuesta lo que hace el seleccionador? Vale, pues multiplicamos 8,52 por 112 horas de trabajo de este seleccionador y lo que me cuesta este seleccionador dentro de mi empresa cuando lleva a cabo este proceso en concreto de selección, son 954,24 euros. Por 3 seleccionadores, la cifra correspondiente. Bien, ¿habéis entendido cómo se calculan los costes de un proceso de selección? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, ¿cómo que y en ese cálculo se incluyen horas de organización? Sí, horas de planificación del proceso, sí, en ese cálculo se incluye cualquier minuto, tiempo que ese seleccionador vaya a emplear en el proceso de selección, ya sea ejecutándolo o planificándolo, ¿vale?
A ver, si sois consultores externos, esto os va a ser muy útil para calcular, para hacer un presupuesto a un cliente, porque a eso lo que tenéis que hacer, a eso que os he enseñado previamente, le ponéis un margen de beneficio y ya tenéis el precio de selección para un posible cliente. Pero en un departamento de recursos humanos, cada vez el tema económico-financiero es más importante para las organizaciones. Entonces, puede ser que el propio director de la organización os diga, ¿quieres saber los costes para hacer este proceso de selección? Porque a lo mejor nos sale más barato contratarlo fuera y os toca calcularlo. ¿Vale? Sí, más o menos podría ser el coste de un seleccionador externo, 30 o 40 euros, a veces un poquito menos. Pero yo creo que la media podría ser unos 30 euros. Sí, buena apreciación. Cuando sois consultores externos, hay que poner un porcentaje de imprevistos, ¿vale? Por ejemplo, meter más horas de trabajo de las que estimáis, pues para quedaros con un margen, para que no os comáis el beneficio. Sí, decía que sí, que de 30 a 40 euros es lo que suele cobrar un seleccionador externo. En un proceso de selección externo realizado por una consultora se incluye una factura de selección en lugar del coste hora de seleccionador. Claro, a ver, yo lo que os estoy poniendo es el cálculo de los costes. Luego vosotros tenéis que llevar a cabo o realizar una factura y en esa factura le ponéis la información que queráis, el coste hora o no, o el coste total del seleccionador o el coste total del proceso. ¿Vale? Para eso sois seleccionadores externos, trabajáis por cuenta propia como yo y tomáis vuestras propias decisiones y os creáis vuestros propios instrumentos. Es lo bueno que tiene. Bueno, pues venga, vamos a terminar ya que se nos hace tarde. No, ya hemos terminado, perdonadme. Vale, otra pregunta. Lo escuché una vez en una presentación que un consultor intentaba presupuestar el 10% del coste anual del salario que estimaba sería. A ver. Sí, también es una manera de presupuestar. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, es menos eficiente. Porque el 10% de un salario de una administrativa, de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo o administrativa, puede ser que no cubra los costes. O al contrario, puede ser que porque tú des el 10% de un puesto de trabajo de director económico financiero de una gran organización, que son 50.000 euros, des un precio muy desproporcionada. De la manera que yo os he enseñado a calcular los costes, que no lo sabe hacer cualquiera, estáis calculando los costes de una manera muy eficiente. ¿Vale? Bueno, sí, sé que así lo hacen en las CTTs y consultoras. Es que no saben calcular los costes como yo os he contado. ¿Vale? Es más realista. Sí, es lo que os contaba. A ver, en cuanto a las dinámicas grupales o entrevistas grupales, efectivamente es que en 1 hora y pico no da mucho tiempo a tocarlo todo, pero sí, es otra manera de realizar una entrevista de selección o una dinámica de selección, y claro que se utilizan. Se utilizan menos que antes. Yo creo que siempre se han utilizado para puestos de trabajo de una cualificación media-alta hacia arriba. Técnicos, directivos, ¿vale? Lo que pasa es que en 1 hora no nos da tiempo a tocarlo todo. Bueno, pues si no tenéis nada más, deciros que si no os han colgado esta presentación, os la colgarán mañana, porque ya la tienen en la escuela, que ha sido un placer estar con vosotros, que gracias por estar conmigo en estas horas tan intempestivas, que espero haberos aportado, aunque yo sé que conocíais algo de la selección, una perspectiva diferente, incluso más técnica de algunas cosas, y nada más. A ver, una preguntita que me hacen por aquí. ¿Piensas que en época de crisis se selecciona de forma adecuada a los candidatos o a los que más tienen? En época de crisis, todo lo que supone coste, ya sabéis que se reduce. En el área de marketing recortan, en el área de recursos humanos recortan. Y es lo que os contaba. Si antes de la crisis ya había muchas veces que los profesionales de selección no hacían las selecciones, sino que lo hacían cualquier profesional que pasaba por allí, por esa organización, pues imaginaos ahora. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer, luchar, porque vean que el que lo haga un profesional
es mucho más adecuado y les aporta valor a esos clientes. Bueno, pues gracias por lo que me estáis contando. Vuestras preguntas también y vuestras intervenciones han sido muy interesantes, y que descanséis, y como siempre os digo, espero veros en más videoconferencias y que se escuchen mejor. Un saludo muy cordial para todos. Adiós.